Buenos días. En este video vamos a calcular el campo eléctrico creado por un alambre que contiene una distribución de carga lineal uniforme. En un primer momento realizaremos un análisis de la simetría del ejercicio para posteriormente determinar el campo utilizando un análisis estrictamente vectorial. Consideramos que el alambre se encuentra ubicado de forma vertical en el eje Y necesitamos calcular el campo eléctrico en un punto P ubicado justo en la mitad del alambre a una distancia X. Vamos a utilizar esta simulación para demostrar cuáles son las características del campo eléctrico en el punto P. Dividimos nuestra línea en elementos infinitamente pequeños de carga. En este caso tenemos el elemento rojo que crea un campo representado por el vector rojo que vemos aquí. De igual manera, el elemento infinitamente pequeño de carga azul crea un campo representado por el vector azul aquí. Nos damos cuenta que la magnitud de estos campos es la misma, pero las componentes en Y se van a anular. Solo nos van a quedar las componentes en X. Esto está representado por el cálculo que vemos aquí. El campo eléctrico resultante no tiene componente en Z, tampoco en Y, solamente tiene componente en X. Ahora, conforme vayamos bajando con los elementos infinitamente pequeños de carga azules y subiendo con los elementos infinitamente pequeños de carga rojos, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a encontrar que el campo en el eje Y se va a anular. Es evidente que el campo eléctrico resultante, representado con el vector verde aquí, va creciendo en el eje X porque las componentes de los vectores rojo y azul en el eje Y se van haciendo cada vez más pequeños, es decir, las contribuciones que se pierden o se ven anuladas van haciéndose más pequeñas cada vez. Ahora que estamos convencidos que el campo eléctrico creado por el alambre en el punto P escogido tiene una componente estrictamente en el eje X, vamos a realizar el mismo análisis desde nuestro dibujo. Dentro del alambre hemos escogido algunos elementos infinitamente pequeños de carga de Q. Nos damos cuenta que para cada elemento que nosotros escojamos sobre la mitad superior del alambre, vamos a encontrar un elemento simétricamente opuesto bajo la mitad del alambre. Y estos elementos me van a dar una contribución al campo eléctrico en el punto P que siempre va a anular su componente en el eje Y. Es lo que podemos ver representado con los diferentes colores, amarillo, azul y rojo. Esto ratifica la observación que vimos anteriormente. El campo eléctrico total tiene una componente exclusivamente en el eje X. Necesitamos tomar en cuenta que solamente las contribuciones en el eje X de cada elemento infinitamente pequeño de carga se van a sumar. Las contribuciones en el eje Y se anulan. Entonces determinamos justamente la componente EX del campo eléctrico total que crea cada elemento infinitamente pequeño de carga. El coseno del ángulo θ nos ayuda a enlazar el campo eléctrico que nosotros podemos determinar utilizando la fórmula coulombiana del campo, el campo total que es creado por el elemento infinitamente pequeño de carga de Q, con su componente en el eje X. Necesitamos expresar ahora de forma clara la carga. La carga está distribuida de forma lineal en nuestro alambre. Entonces utilizamos la distribución lineal de carga y comprobamos que el resultado sea carga total dividida para la longitud del alambre. Si es que es así, la forma en la que expresamos el diferencial de carga es correcto. Ahora calculamos la distancia entre el elemento infinitamente pequeño de carga y el lugar en el cual nos interesa calcular el campo. El teorema de Pitágoras nos ayuda a determinar esta distancia en función del lugar donde se encuentra el elemento de carga y la distancia del punto P al alambre que crea el campo. Finalmente determinamos el coseno del ángulo θ en función de variables conocidas, la distancia del punto P al alambre y la distancia entre el elemento de Q y el punto P. Ahora podemos reemplazar todos estos elementos en la expresión para el campo total que habíamos encontrado anteriormente. Para determinar el campo necesitamos calcular la integral que se ve en la pantalla utilizando una sustitución trigonométrica tangencial. En este caso, y es igual a x tangente de alfa. Esta integral la calculamos en otro video que les invitamos a verlo. Ahora nos concentramos en la parte física del ejercicio. Después de la sustitución, finalmente llegamos al resultado.
Ahora vamos a considerar dos casos especiales. Supongamos que el punto P se encuentra lejos, muy lejos del alambre. Eso significa que la distancia X es mucho mayor que la distancia A. En este caso, si es que sacamos como factor común a la distancia X, nuestra expresión puede ser obtenida y se simplifica de la siguiente forma. Nos damos cuenta que en este caso el campo creado por un alambre finalmente se parece mucho al campo creado por una carga puntual. Esto significa que si es que el punto P se encuentra demasiado lejos, el punto P ve a la varilla o ve al alambre como un punto. Esto mismo ocurre con una persona. Si es que subimos a una parte alta, por ejemplo a la cima de una montaña, vamos a observar un auto como un punto. En nuestro segundo caso, vamos a considerar que la longitud del alambre es muchísimo mayor que la distancia X. Es decir, podemos considerar que el punto P se encuentra cerca, muy cerca de la varilla. Y en este caso, podríamos considerar que el alambre es prácticamente infinito. Un dato muy curioso que podemos observar es que en este caso, el campo eléctrico no cae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, cae inversamente proporcional a la distancia. Esto ocurre porque la línea es justamente infinita. Procedemos a calcular el campo eléctrico sin utilizar consideraciones de simetría. En este caso resolvemos el ejercicio de una manera vectorialmente estricta. Ya habíamos calculado los elementos de Q y la distancia entre los elementos infinitamente pequeños de carga de Q y el punto P en el cual nos interesa calcular el campo. Solo nos falta calcular el vector unitario R, el radiovector, que va desde el elemento infinitamente pequeño de carga que crea el campo hasta el lugar en el cual nos interesa calcular el campo. Si el elemento de carga no se encuentra en el centro de nuestro sistema de referencias, es necesario introducir dos vectores auxiliares que nos permiten determinar el vector R. Estos vectores se conocen como el vector R', va desde el centro del sistema de referencias hasta el lugar donde se encuentra la carga, y el vector R grande va desde el centro del sistema de referencias hasta el lugar en el cual nos interesa calcular el campo. Como podemos ver, el vector R grande es la suma vectorial del vector R' con el vector R que está en la fórmula del campo eléctrico. En nuestro caso, los elementos infinitamente pequeños de carga van a variar en el eje Y, y como podemos ver, varía el radiovector justamente, el radiovector rojo que estamos observando. Determinamos entonces el radiovector que, insistimos, va desde el elemento que crea el campo eléctrico hasta el lugar en el cual nos interesa calcular el campo eléctrico. Ahora podemos reemplazar el elemento de Q, la distancia r cuadrado, y el radiovector en la fórmula para el campo eléctrico. Podemos observar que hasta el momento el campo eléctrico resultante pareciera tener dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, si es que analizamos más detenidamente la integral en el eje Y, nos damos cuenta que es la integral de una función impar en límites desde menos a hasta a. Es decir, estamos tomando en cuenta un área negativa que es exactamente igual al área positiva, y como sumamos estas dos áreas el resultado es cero. Eso significa que lo único que nos queda es el campo eléctrico en el eje X. En el cálculo anterior habíamos llegado exactamente a la misma integral, lo cual significa que vamos a llegar al mismo resultado. Finalmente queremos recordar que en el campo eléctrico tenemos que reemplazar el unitario del radiovector. En nuestro caso nosotros reemplazamos el radiovector, que para hacerlo unitario dividimos para su módulo. Esta justamente es la raíz que nos arrojó el coseno de teta cuando resolvimos el ejercicio utilizando la simetría.